Bienvenidos a la presente sesión. El día de hoy conversaremos acerca de la aplicación de BIM en la etapa de diseño. Veremos cuáles son los usos que se da BIM en esta etapa, así como también cómo BIM optimiza el proceso actual del diseño. Bueno, en el siguiente gráfico les muestro cómo es la gestión BIM en el diseño, una comparativa respecto al proceso actual y cómo se puede optimizar bajo un enfoque BIM BDC. Tener en cuenta, antes de iniciar, que esta es una representación general. Cada estudio de arquitectura, de estructuras o las empresas de gerenciamiento tendrán procesos más detallados, subcategorías o subprocesos que seguramente un poco van a diferir con lo que presento, pero creo que en gran parte tienen los procesos generales que a continuación se muestran. Bajo ese entender, empecemos a desarrollar la gestión BIM en el diseño. Bueno, en el proceso actual todo surge con el requerimiento del cliente. Se arranca con un diseño general de arquitectura una vez absorbidas las necesidades por parte del demandante. Una vez que se plantea los primeros intentos arquitectónicos o primer desarrollo de arquitectura, se empieza a desarrollar las estructuras en el diseño general. Posteriormente pasamos al desarrollo del diseño. Una vez que se empieza a iterar tanto arquitectura como estructuras, empiezan a desarrollarse también las demás especialidades. Hablamos en ese sentido de sanitarias, eléctricas, aguas contra incendio, entre otras especialidades. Una vez que se da el desarrollo del diseño, pasa a la ingeniería de detalle. Después de la ingeniería de detalle se da el proceso de compatibilización. Si bien la compatibilización ya se puede iniciar en la ingeniería de detalle, pero la verdad es que después de esta ingeniería de detalle se da con más fuerza la compatibilización entre todas las especialidades, con el único fin de que el proyecto esté bien compatibilizado y no haya interferencias, esté un proyecto adecuadamente diseñado. Eso al día de hoy es el proceso actual, pero ¿cómo es bajo el enfoque BIM BDC? ¿Cómo se puede optimizar el proceso? Bueno, veamos lo siguiente, que primero un proyecto igual de todas maneras arranca con las necesidades del demandante o del cliente. Arquitectura absorbe estas necesidades y plantea sus primeros proyectos o sus primeras propuestas. Posteriormente, estructuras empieza a desarrollarlo y esto es lo interesante, ¿no? En el desarrollo general también ya se pueden desarrollar las demás especialidades. Hablamos de sanitarias, eléctricas, agua contra incendios y las demás especialidades. Luego se pasa al desarrollo del diseño, donde se van puliendo las distintas versiones de las distintas especialidades. Pero acá está lo interesante, que acá ya se puede compatibilizar con los modelos digitales, ya se pueden estar compatibilizando y optimizando el diseño desde el desarrollo del diseño. Ya no hay que esperar a pasar la ingeniería de detalle para hacer recién la compatibilización. Entonces, este proceso de compatibilización se puede acompañar desde el desarrollo del diseño hasta la ingeniería de detalle. De tal manera, ¿qué se hace ahí? Ahorramos tiempo y dinero, puesto que ya no esperamos a que esté la ingeniería de detalle y recién compatibilizamos, sino que desde el desarrollo del diseño ya se puede hacer la compatibilización como un trabajo en paralelo a medida que se desarrolla la ingeniería de detalle y se desarrolla el diseño. Acá les muestro otro ejemplo también de cómo es la gestión del diseño actual versus qué cosas más se podría hacer bajo el enfoque BIM BDC. En el proceso actual, todo lo que es amarillo es todo lo que se genera en la gestión actual. En ese sentido, como siempre, todo proyecto arranca con las necesidades del cliente, los requerimientos del cliente. Posteriormente, una vez teniendo claro esto, pasamos al desarrollo de la arquitectura y las estructuras para hacer un desarrollo general, un diseño general, para posteriormente pasar al desarrollo del diseño o la ingeniería de cada especialidad. Una vez que pasa la ingeniería de cada especialidad, pues desarrollamos la ingeniería de detalle, como son la compatibilización y las especialidades, así como también posteriormente, cuando ya esté compatibilizado el proyecto, a la documentación. Ese es el proceso actual, pero al aplicar BIM BDC podemos optimizar muchas más cosas en bien de desarrollo del proyecto. Si optimizamos el proyecto a nivel adecuado de presupuesto, costos y que cumpla las necesidades del cliente, ¿eso en qué se va a trasladar? Pues en tener una mejor opción, un mejor proyecto que va a beneficiar al proyecto, así como también al cliente o los objetivos del negocio. Pero ¿cuáles son estas cosas adicionales que pueden optimizar todo este proceso? Bueno, primero arrancamos con un plan o una estrategia de implementación BDC o BIM. La idea es tener claro si vamos a arrancar con un proyecto, cómo lo podemos optimizar. Durante el diseño general ya se puede establecer criterios de diseño de especialidades. Es decir, no solamente desarrollar arquitectura
y estructuras, sino también se puede estar tenteando ya algunos diseños de especialidades, como por ejemplo sanitarias, eléctricas, mecánicas y todo lo que conlleva. Plantear alternativas de diseño por especialidad. La idea de plantear estas alternativas es, obviamente, por un lado, cumplir las necesidades de clientes, así como también optimizarlo a nivel de costo, a nivel de tiempo y de calidad. También podemos hacer durante la etapa del desarrollo del diseño, más allá de la ingeniería de especialidades, establecer compatibilizar los procesos, ya no esperar a la ingeniería de detalle para luego hacer la compatibilización. Durante el desarrollo ya se puede hacer la compatibilización de especialidades. Podemos tener un enfoque de constructabilidad. Recordar cuando aplicamos BIM es como pensar en construir de una manera digital en primera vez y luego pasar a una experiencia física. Por tanto, se le puede dar el enfoque de constructabilidad. Al trabajar con planos CAD era muy difícil dar ese enfoque, pero con BIM se puede hacer mucho más fácil. También desarrollar ingeniería de valor, que va a sumar muchísimo a satisfacer las necesidades del cliente. Por parte de los costos, que es muy importante, antes ¿qué pasaba? Solamente el cliente nos daba un presupuesto base, es decir, tengo $1.000.000 para ejecutar la edificación y no había más, ¿no? Pero ¿qué más ahora se puede hacer? Se puede estimar costos por criterios de diseño. Se puede hacer unas pruebas tentativas a nivel de estructuración, de tal manera de evaluar cuál es más barato, cuál es más económico, en cuál se puede optimizar y por tanto satisfacer de mejor manera el presupuesto del cliente y generarle grandes ahorros. Durante el desarrollo del diseño se puede establecer presupuestos con metrados obtenidos a partir del modelo BIM. Es decir, ya se pueden plantear desde el desarrollo del diseño presupuestos tentativos más aterrizados que nos van a ayudar a mejorar la toma de decisiones, así como también contribuir a entregar proyectos de mejor calidad. Y pues durante la ingeniería de detalle podemos hacer validación del presupuesto con metrados del modelo BIM y precios de cotización vigentes del mercado. Es decir, al final del proyecto ya podemos tener un presupuesto que surja del mismo modelo BIM y lo más importante, también integrar con precios de mercado de tal manera que la información que surja del proyecto antes de construir pues sea lo más aterrizado y correcto posible. ¿Eso en qué va a ser retribuido? En que se pueda cumplir los tiempos de construcción, se pueda cumplir el presupuesto y sea un proyecto de calidad y por tanto satisfacer las necesidades de nuestro cliente. Como ven, integrar BIM contempla muchísimos beneficios que antes era un poco difícil de verlos, de ser reflejados. Sin embargo, al día de hoy ya son factibles. A continuación les voy a explicar algunas de estas aplicaciones que también pueden tomar en cuenta si ustedes son parte de la etapa de diseño para que lo puedan empezar a implementar en sus oficinas de desarrollo de arquitectura o de ingeniería. Primero que nada, la previsualización. Entender al cliente antes era más complicado de lo que parece. Entender qué es lo que necesita, cuáles son sus requerimientos a nivel de proyecto, se hacía más complejo. Pero al día de hoy se puede representar a través del modelo digital. Eso, por tanto, nos permite tener una mejor comunicación con el cliente y aparte de ello, plasmarlo posteriormente en obra. Acá les muestro un ejemplo de cómo, primero que nada, se hizo el modelo digital de esta edificación, se aterrizó, se optimizó el diseño y una vez que se optimizó, recién se pasó a construir. Entonces nos permite una previsualización de cómo va a quedar y mejorar la comunicación con el cliente, entender sus requerimientos, así como también mejorar la comunicación con el staff de profesionales que participan. También en qué nos permite, en qué nos contribuye BIM en la etapa de diseño. Corrección del proyecto de una manera eficiente. Antes, la actualización de las versiones era digamos que era bastante tedioso hacerlas, puesto que una vez que había una modificación teníamos que actualizar los planos de planta, los planos de elevación, posteriormente actualizar la hoja Excel de metrados o de cuantificación, eso actualizar con el software de costos y presupuestos, el cronograma, el project, actualizarlo. Entonces eso era muy iterativo, muy tedioso, no difícil, pero tedioso en el sentido que se tenía que actualizar cada versión de planos, cada versión de Excel, etc. Pero cuando trabajamos con BIM, la información es paramétrica. Es decir, una vez que hemos generado la información del modelo y se hace cambios, automáticamente, si cambiamos una columna, si cambiamos una placa o un muro, automáticamente se actualiza en todo el modelo. Esto significa en los planos de planta, en los planos de elevación, también en la cuantificación de los materiales y demás. Por tanto, esa actualización automática se denomina información paramétrica, ya que la información es inteligente.
Entonces, ese es otro de los beneficios, que optimiza rápidamente a poder hacer bastantes cambios, bastantes actualizaciones y estar probando en el diseño, que antes era un tanto más difícil, hasta daba miedo, ya que no podíamos iterar mucho por el proceso tedioso que conllevaba hacer los cambios. Otro de los beneficios al aplicar BIM en la etapa de diseño, o mejor dicho, en qué podemos aplicar BIM en la etapa de diseño, es el trabajo colaborativo, la detección de interferencias. Como identificamos en las sesiones iniciales del módulo 1, uno de los problemas que traía o atraía a la industria de la construcción era proyectos poco compatibilizados. Tenía muchísimos problemas. ¿Por qué? Por una falta de detección de interferencias, de conflictos, y eso era más notorio durante la etapa de ejecución. Gracias a BIM podemos identificar y detectar todos los problemas antes de construirlo, en la etapa de preconstrucción. Y lo más importante, juntar a los especialistas para que hagan un trabajo colaborativo y detecten los problemas y los solucionen. La idea es que con el modelo digital identifiquemos con la dimensión del 3D, con la dimensión de la altura, y así plantear los especialistas contribuir a solucionar estos problemas en tiempo real a través de la ingeniería concurrente de especialidades o el trabajo colaborativo, de tal manera que se solucionen y tengamos proyectos más compatibilizados. Si vamos a tener proyectos más compatibilizados, vamos a tener la mayor probabilidad de garantizar una correcta ejecución a nivel de tiempo, costo y calidad. Por otro lado, también podemos decir que BIM podemos aplicarlo en la estimación de recursos y costos en la etapa de diseño para evaluaciones de alternativas. Por ejemplo, acá les muestro unos ejemplos de cómo se ha utilizado BIM, ¿no? En el primer ejemplo vemos dos alternativas de la ubicación de un cine. En la parte superior vemos que hay una alternativa 1 y también como una alternativa 2, y la idea era cuál era la ubicación exacta para ubicar este cine, qué espacio iba a cubrir y a nivel económico. Entonces, rápidamente, con un lot 100 no había digamos, necesidad de llegar a un nivel de detalle más avanzado, pero sin embargo necesario para ver cuál es la alternativa que mejor convenía. En ese sentido se planteó que la alternativa 2 era más conveniente para ese proyecto, sin necesitar mucho detalle, lo necesario para tomar decisiones. En el siguiente ejemplo también evaluamos un proyecto multifamiliar para evaluar qué sistema estructural convenía, trabajar con placas o trabajar con columnas. Bajo eso se hizo dos modelos con las dos propuestas y la idea era evaluar la cantidad de concreto que se iba a necesitar para la construcción en ambas alternativas. Obviamente la que iba a tener menos concreto iba a cumplir las necesidades, se iba a optar, ¿no? Entonces ahí vemos los ejemplos del tipo A y del tipo B, donde el tipo B tiene menor cantidad o menor volumen de concreto, y eso en qué se va a hacer reflejado, en un ahorro económico hacia el cliente. Por tanto, BIM también nos permite estimar recursos y costos en la etapa de diseño. Antes, hacer estas alternativas no se puede decir que no se hacía, pero era más costoso, era más tedioso y demandaba más recursos. Ahora con el modelo digital rápidamente podemos evaluar las alternativas y lo más importante, contribuir y satisfacer las necesidades del cliente y del proyecto. ¿Qué más se puede hacer? Aplicar BIM en la etapa de diseño. Pues mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad. Para eso los modelos nos permiten evaluar cuál es el mejor grado de confort que pueda ayudar a satisfacer las necesidades de nuestro cliente. Acá les muestro un proceso BIM en el diseño, es decir, cómo los procesos cambian al implementar BIM en un proyecto, no en una organización. Recordar que ya al dejar de trabajar con CAD y trabajar con los modelos digitales, obviamente van a cambiar los procesos. Obviamente, cabe la aclaración, este ejemplo que les muestro también es un ejemplo tentativo, que no siempre va a ser replicado porque cada organización tiene sus propios subprocesos, sus propias aplicaciones que pueden tener ciertas diferencias en este proceso, pero creo que ayuda mucho para entender los procesos de cambio y el proceso BIM en el diseño. Dicho esta aclaración, vayamos a desarrollar el ejemplo. Primero que nada, arrancamos con una entrada que es el modelo BIM a nivel de arquitectura. Este modelo de arquitectura pues una vez que se desarrolla, se empieza a desarrollar los modelos de estructuras y también de especialidades o de MED. Entonces, una vez que se integran los modelos, tanto arquitectura, estructuras y de especialidades, se hace una identificación de incompatibilidades a través de sesiones AIS, donde se le plantea a los especialistas y demás involucrados para identificar cuántos problemas hay y plantear algunas soluciones. En las sesiones AIS se plantean las soluciones y pues esas soluciones quedan en acta. ¿Para qué? Para actualizar los planos
tanto de todas las especialidades. Una vez que se actualizan los planos, estos se actualizan a los modelos BIM y otra vez se hace la integración, puesto que muchas veces las posibles soluciones generan otros problemas. Por tanto, es importante integrar nuevamente el modelo. Entonces, nuevamente se integra el modelo y otra vez se hace el proceso de identificación de incompatibilidades. Se pasa a las sesiones AIS y otra vez se hace este ciclo hasta que el proyecto quede 100% compatibilizado. Ya si el proyecto queda 100% compatibilizado, podemos decir que tenemos un proyecto y un modelo compatibilizado. Si ya se tiene un proyecto compatibilizado, recién se genera la documentación del proyecto, que es los planos de diseño compatibilizados. Entonces, esta es una de la manera de cómo les muestro de que cambia el proceso estándar, el proceso tradicional, al trabajar con BIM. Claramente hay muchas aristas más que seguramente cambian, pero este es un cambio tentativo que se da por la aplicación de BIM y los beneficios que ya les he explicado. Bueno, espero que haya servido mucho esta sesión. He querido darte las aplicaciones de BIM, cómo cambian los procesos al día de hoy y cómo también mejoran o nos permiten tener mayores alternativas, mayores análisis, ahorrar tiempo y dinero desde el punto de vista de la aplicación de BIM en esta etapa. Cuéntame qué te ha parecido esta sesión. Si tenés otras aplicaciones, también déjalo en la sección de preguntas, que con gusto vamos a evaluarlas, vamos a leerlas y pues la idea es aprender en comunidad. Nos vemos en la siguiente sesión.